Sí, seguimos con la clase de metales alcalinos y como su nombre lo indica, son elementos metálicos netos, por lo tanto, en este momento empezamos a trabajar eh, las características del metal a partir de la aplicación de las teorías de enlace. Una de las teorías de enlace que ustedes vieron, la teoría del mar de electrones, en la cual los átomos metálicos, que eran todos iguales en un metal, se unían a partir de los electrones que como son metales, los electrones están menos atraídos por el núcleo, están más móviles, por eso hablamos del electrón libre. Es, eso permitía un gran movimiento, entonces los electrones mantenían unido toda la masa de núcleo, porque no solamente estaban atraídos por un núcleo, sino por el conjunto. Y formaban lo que se llama una masa ligante. Esa masa ligante es lo que se llamaba el gas electrónico. De ahí la teoría del mar electrónico, para explicar por lo menos la conductividad eléctrica. Si yo tengo electrones móviles, es posible entender por qué los metales son buenos conductores. ¿Sí? Cuando hablamos de un metal, hablamos de un sólido, por lo tanto, las partículas, en este caso los átomos, están muy cercanos. Entonces, ¿cómo se explica esa cercanía? A partir de lo que se llama el empaquetamiento de esferas. Se considera que los átomos son esferas que se van empaquetando, uniendo por capas, de tal manera de aprovechar eficientemente el espacio. Esto se llama empaquetamiento. Dentro de ese empaquetamiento de esfera vamos a reconocer una geometría, una estructura cristalina reconocible. En general los metales cristalizan, pues son estructuras cristalinas. Recordemos también a los compuestos iónicos. En este caso tenemos los metales que son todos átomos, que se distribuyen regularmente. Entonces en este caso, por ejemplo, se puede ver una estructura metálica, una red cristalina metálica característica de un metal. En general, los metales cristalizan en el sistema cristalino cúbico, que es el más regular, por eso se llama isométrico también, o bien puede ser también en el sistema cristalino hexagonal. Pero la cuestión del aprovechamiento tan efectivo del espacio, ese gran empaquetamiento que se llama, donde se van empaquetando capas por capas, dejando pequeños espacios que también van a tener importancia, me permite entonces entender por qué los metales tienen alto punto de fusión, por qué tienen alta densidad, y alta densidad. Por eso, por ejemplo, el hierro tiene 1500 grados de punto de fusión y una densidad muy elevada. Fíjense que el hierro, para fundirse, tiene que separar todos estos átomos de la estructura para pasar al estado líquido, donde las esferas tienen mayor movilidad y mayor energía cinética. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características de la red metálica, vamos a estudiar otra teoría de mayor poder explicativo que la teoría del mar de electrones, que es la teoría de bandas. La teoría de bandas es un caso particular de la teoría de orbitales moleculares que, a la cual la estudiamos cuando explicamos las propiedades del oxígeno, del dioxígeno, de la molécula de oxígeno, por ejemplo, su paramagnetismo. Esa era la única teoría de enlace que realmente nos explicaba acabadamente las propiedades del oxígeno. Acá va a ocurrir lo mismo, solo la teoría de banda nos va a explicar acabadamente las propiedades metálicas. Entonces, para poder utilizar su fundamento, tenemos que saber las configuraciones electrónicas de los metales. Aquí elegí la del litio, que tiene una configuración electrónica 1s2, 2s1. En este caso, fíjense que tenemos una capa completa y una capa incompleta. Entonces, cuando planteamos el enlace, hablamos entonces que igual que en la teoría del orbital molecular, se van a combinar los átomos con sus orbitales. En este caso, cada átomo es litio con su orbital 2s, que tiene un solo electrón. Entonces, así como en la teoría del orbital molecular decíamos que se formaban tantos orbitales moleculares como átomos combinadas, si combino dos átomos, obtengo dos orbitales moleculares. Si combino 3, 3, si combino 4, y ustedes van a ver que va a ocurrir lo mismo que en el diagrama de orbitales moleculares del oxígeno. Los niveles energéticos de los orbitales de menor energía van a ser de carácter enlazante, y los niveles energéticos de los orbitales de mayor energía van a ser de carácter antienlazante.
Pero ustedes saben que en una metal no hay un átomo, dos, tres, cuatro, hay n átomos. Por ejemplo, podemos hablar del número de Avogadro de átomos, ¿sí? Entonces, vamos a generar una enorme cantidad de orbitales por la combinación de todos esos átomos y vamos a generar orbitales cuyos niveles energéticos estén mucho más próximos de lo que nosotros vimos en el diagrama de la molécula de oxígeno, estableciendo analogía. De esta manera pues, no voy a hablar de un diagrama de energía, sino una banda de energía. Una banda de energía, que al igual que el diagrama de orbitales moleculares lo iba completando con electrones, siguiendo el principio de construcción de Aufbau. De esta manera, si yo hago esto con, por ejemplo, el átomo de litio, con n átomos de litio, vamos a ver que se va a llenar hasta una cierta cantidad de niveles y otra cantidad de niveles va a quedar vacía. Entonces vamos a tener una banda completa y una banda vacía. ¿Sí? Acá tenemos el caso del litio y el caso del magnesio, que es un caso especial que merece destacarse. Entonces va a ocurrir que la banda vacía y la banda llena van a estar traslapadas. A su vez, hay que destacar que el litio tiene en el nivel 1s2, está completo, tiene dos electrones. Entonces voy a tener una banda 1s, que esa va a estar completa con electrones, y voy a tener una banda 2s que está incompleta. En el caso del magnesio, si nosotros recordamos la configuración electrónica, tenemos 1s2 y 2s2. Atento a esta configuración, podemos decir que el magnesio entonces tiene las dos bandas completas. Y eso va a presentarnos un gran interrogante. ¿Por qué? Porque cuando yo planteo esta estructura de bandas traslapadas, la zona completa de electrones y la zona vacía, a la primera le llamo banda de valencia y a la segunda banda de conducción. Esta es lo que se llama una banda de energía electrónica parcialmente llena. Entonces acá, como están tan cercanos los niveles, con energía que le puede suministrar luz del exterior, del medio, pueden producirse saltos electrónicos. Y esa es la manera como la teoría de bandas explica la conducción eléctrica. ¿Mm? Y también el brillo metálico, porque se supone que si la luz incide sobre su superficie, ¿qué es lo que va a pasar? Va a interactuar con los electrones. Los electrones absorben parte de esa energía visible y van a saltar y parte la van a transmitir, la van a devolver. De esa manera, la van a devolver de una determinada longitud de onda. Ustedes se acuerdan de la luz visible que podía descomponerse, como por ejemplo los colores del arco iris, en radiaciones electromagnéticas que van del violeta al rojo. Entonces, de esa manera, los electrones podían absorber parte de esa energía y lo que no se absorbe, transmitirla y devolverla como rayo de luz. De esa manera se explica el brillo metálico, pero también el color de los metales. Por eso el cobre es rojo, el oro es amarillo, porque cuando los electrones de la superficie de esos metales absorben energía, cuando la energía que no la absorben y la transmiten, la reflejan, esa energía va a corresponder a las longitudes de onda del rojo, en el caso del cobre, y del amarillo en el caso del oro. Todo va a depender de cómo sea la estructura energética de esa banda. Así, si volvemos al caso del magnesio, vamos a ver que para que, de acuerdo entonces a esta configuración, el magnesio no tendría que ser un metal ni conducir la corriente eléctrica, de acuerdo al marco teórico de la teoría de bandas. Entonces lo que ocurre, que lo que explica la teoría, es que como el orbital 2s está muy cercano al orbital 2p, que está vacío, lo que ocurre es un solapamiento de la banda 2p con la banda 2s y se logra lo que se llama una banda 2sp o sp, que cuando se solapa genera lo que se llama la banda incompleta, o sea, la banda parcialmente llena, que es la clave para explicar la conducción eléctrica de los materiales metálicos que son conductores de primera clase. Bueno, así como explicábamos nosotros la conducción eléctrica de los metales, podemos explicar la conducción eléctrica o la no conducción eléctrica de otros materiales. Que eso es lo interesante de la teoría de bandas, que es una teoría mucho más abarcativa. Directamente nos explica la conducción eléctrica de todos los materiales en sí. En el caso de los metales, volvemos a repetir, se da cuando yo tengo estas bandas solapadas o bandas parcialmente llenas que me permiten los saltos electrónicos que están muy disponibles
energéticamente el salto de los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. En el caso de los semiconductores, vamos a asociarlo con el término semimetal desde el punto de vista que son semiconductores. En este caso, por ejemplo, el caso del boro, el caso del silicio, hay otros más, germanio, por ejemplo. En estos casos, el enlace que une los átomos no es un enlace metálico, es un enlace covalente. Por ejemplo, silicio-silicio, se va a unir los átomos en una estructura macromolecular de enlaces entre átomos de silicio, que ya lo vamos a ir expresando. Esta estructura macromolecular es de enlaces covalentes, es lo que yo llamo una macromolécula, y es todo lo contrario a una molécula discreta, como el caso del agua. Yo había mencionado algo cuando habíamos trabajado los óxidos ácidos y di como ejemplo el dióxido de silicio. Pero en este caso, entonces, la estructura de orbitales moleculares de enlace y antienlace, o sea, los de mayor energía, va a ocurrir que tienen una gran diferencia. Hay un gap, una barrera energética que le llaman en inglés band gap. Ese band gap, por supuesto, va a depender del semiconductor. Los mejores semiconductores van a tener un band gap chiquito. ¿En qué importancia tiene el band gap? Que el band gap me explica cómo se produce la conducción en los semiconductores. Al calentar el material, aumentarle la presión, o bien al hacerlo incidir radiación solar, por ejemplo, radiación de alta intensidad, radiación electromagnética, pueden saltar los electrones del nivel de valencia al nivel de conducción y producir la conducción, ¿sí? Entonces, ese es el principio por el cual los semiconductores pueden conducir. Pero hay que recordar siempre que el enlace entre los átomos de los semiconductores, como el silicio, el boro, el germanio, por ejemplo, es un enlace de tipo covalente, ¿sí? Cuando tenemos el extremo de aquellos materiales que no conducen de ninguna manera, que tienen una altísima resistencia eléctrica, conductividad y resistividad son dos términos inversamente proporcionales. Y acá, por ejemplo, en el caso de los materiales aislantes, que ya ustedes conocerán algunos, porque pueden ser los plásticos, que son materiales sintéticos, los plásticos, los elastómeros, que son las gomas, o bien la madera, esos materiales tienen una enorme diferencia entre la serie, la banda de orbitales de enlace con la banda de orbitales de antienlace. Eso hace imposible la conducción, porque el band gap es enorme. Entonces, esta consideración de que lo plantea teóricamente y se lo puede verificar experimentalmente en la teoría de banda, me explica la existencia de los metales, de los materiales aislantes. Entonces, así como yo podía explicar la conductividad eléctrica, podía explicar la resistencia eléctrica, también puedo explicar, volviendo a la estructura de los metales, aquí en este dibujo se ve cómo la estructura, cómo se van ubicando los átomos en el espacio, en una estructura de tipo regular. Acuérdense que es una estructura cristalina. La palabra cristalino le remite al término orden y regularidad. Los materiales cristalinos cristalizan en 7 sistemas cristalinos y se caracterizan por eso, por el orden, por la regularidad y por la simetría. En esta estructura se ven los electrones como pequeñas esferitas que arriba en la animación que les pongo arriba, ahí se ve cómo es el movimiento. Es un movimiento intenso y constante. Ese movimiento de electrones es el que me va a permitir, si le aplico un campo eléctrico a un metal, favorecer que genere una conducción eléctrica, que finalmente ¿qué es? La marcha ordenada de los electrones. Bien, eso en cuanto entonces a la conductividad. En cuanto al trabajado del metal, la maleabilidad y la ductilidad, que son otras propiedades características de los metales, la maleabilidad, la posibilidad de estirarlo en lámina en muy pequeño espesor, van a ver que esa propiedad es variable en los metales. O sea, del universo de los metales no todos son grandes conductores, no todos son muy maleables, no todos son dúctiles, o sea, que los puedo reducir a hilos. Es variable, pero en general la mayoría la tiene a la propiedad, en mayor o menor intensidad. La maleabilidad nos está mostrando que en esta estructura cristalina lo que ocurre es que si yo lo someto a un esfuerzo de trabajo, un esfuerzo de corte, por ejemplo, yo puedo, la estructura se reordena, pero no se rompe. Se va reordenando, los átomos se van reubicando para adquirir la nueva forma, pero no se rompe. Por lo cual podemos decir que es un enlace fuerte, ¿sí?
es un enlace fuerte. El alto punto de fusión, ya lo expliqué, está relacionado con el empaquetamiento. Y damos dos ejemplos paradigmáticos. El hierro con 1500 grados centígrados de temperatura, que tiene un alto empaquetamiento, que tiene la estructura cristalina cúbica centrada en las caras y que también tiene una altísima densidad. Y el otro extremo, por ejemplo, puede ser el zinc, que tiene un empaquetamiento compacto hexagonal deformado, por lo tanto no es perfecto, y al no ser perfecto me hace que el metal zinc sea blando, y por lo tanto el punto de fusión también me habla de lo mismo, porque tiene un punto de fusión mucho menor que el hierro, de 400 grados centígrados. Entonces, una vez que explicamos esto, podemos entonces tener una idea clara, digamos, por qué los metales son conductores, por qué los metales son maleables. Y otra cuestión importante que hay que hacer notar es en cuanto al tema de la conducción de calor. Son muy buenos conductores de calor. En principio, si yo caliento una barra de un extremo y mido la temperatura en el otro extremo, por ejemplo, con una termocupla, que va a ser lo más adecuado, enseguida el calor, la temperatura viaja, o sea, el calor viaja rápidamente a lo largo de la longitud de la varilla. ¿Eso por qué? Otra vez, los electrones. Los electrones absorben esa energía térmica y adquieren energía cinética, mayor energía cinética, lo que hace que se choquen entre ellos y no se favorezca la conducción eléctrica, la marcha ordenada de los electrones, porque están su movimiento es caótico y es muy difícil de ordenar cuando tienen tanta energía cinética por haberle transmitido calor, o sea, haber incrementado la temperatura de ese material metálico. Entonces, ahora vamos a lo mismo. Si vamos a explicar ahora por qué un metal aumenta su conductividad cuando aumenta la temperatura, entonces tenemos que remitirnos a lo mismo, a un aumento de energía cinética de los electrones, pero también un aumento de energía cinética de los núcleos metálicos que rodean esos electrones, que si bien son muy masivos con respecto al electrón, cuando yo lo caliento se mueven también, entonces se mueven los núcleos, se mueven los electrones y tenemos un escenario de movimiento caótico que no perjudica muchísimo el establecimiento de la corriente eléctrica. Ese es el principio de las resistencias eléctricas, es tratar de dificultar el paso de la corriente. Entonces, cuando yo caliento el metal, se va a disminuir su conductividad. Ahora lo contrario ocurre con el semiconductor. Yo les dije, si yo calentaba un semiconductor, recuerden, sí podía favorecer la conducción. ¿Por qué? Porque le daba energía a los electrones de la banda de valencia para saltar a la banda de conducción. Así quiero la explicación cuando toque explicar esto. Al respecto, yo les incluí en el PPT 2 videos explicativos que tal vez yo trato de explicar esto que es bastante abstracto, pero los videos por ahí le van a acercar más el tema a ustedes.